Bueno, bueno, Sí, lo escuchamos. Lick anda por ahí, sí. Perdón, Lick, ¿hay preguntas? Sí, Por favor, adelante, si me las pueden decir. sí. De Silvia Susana. Buenas tardes. ¿Qué sucede si le otorgo las vacaciones por así convenir a la empresa antes de que se cumplan los años en la empresa? Bueno, no sucede nada. Acuérdense que yo tengo un plazo máximo, pero yo las puedo otorgar antes. Aquí lo único que podría suceder es que ustedes se adelanten, le concedan los 6 días y tal vez el trabajador ya no cumple el aniversario, se va de la empresa antes. Entonces diríamos que el único problema que tendrían sería económico. Le estás pagando unas vacaciones cuando al final ya no cumple el aniversario, ¿sí? Pero fuera de eso, el que haya alguna sanción por la ley, etcétera, no pasa nada, no hay problema. Adelante. Sí. De Leticia Carmona. Buenas tardes. Respecto a las vacaciones, entonces, en total, ¿el trabajador tendría 18 meses para tomar vacaciones? Es correcto, sí. Ambos tienen 6 meses para ponerse de acuerdo y una vez que venzan esos 6 meses, él tiene un año para reclamarlas. Se convierten en 18 meses a partir del cumplimiento del aniversario, año y medio. Julio César Jaramillo. Buenas tardes. Hay guardias de seguridad que cumplen turnos de 24 por 24 o 12 por 12. ¿Esas qué tipo de jornadas son? Mira. ¿Y cómo se manejan ya que claramente rebasan las 8 horas diarias? Claro. Mira, gracias por preguntar eso. Qué bueno y perdónenme que no se los haya comentado. En la misma Ley Federal del Trabajo, cuando empieza a hablar de la jornada, ahí dice, el tiempo durante el cual el trabajo está a disposición, patrón y trabajador fijan el tiempo sin que exceda, pero dice el párrafo que sigue, los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo a fin de permitir a los primeros el descanso del sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente. Con esto, con esta parte de aquí, la ley me está diciendo, a ver, yo te permito 8 horas máximo al día y te permito 6 días máximo por semana, ¿sí? En total son 48 horas semanales. Entonces, dice la ley, ustedes las pueden repartir de acuerdo a su conveniencia. Repártanlas. Solo cuiden una cosa, dice la ley. Vamos al artículo número 5 y dice, el artículo 5, disposiciones generales que hay que cumplir y aunque el trabajador me firme lo contrario, no aplica. Dice, las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no produce ningún efecto legal, ni impide el goce y ejercicio de los derechos, una disposición escrita o verbal que establezca, y luego dice aquí, una jornada inhumana. Eso es todo lo que dice la ley, cuídenlo. Miren, ustedes pueden repartir las 48 horas como mejor les convenga, a los dos. Solo cuiden que la jornada no sea inhumana. Entonces, fíjense. Oye, ¿se puede que sea 24 por 24? Sí, sí se puede. Dependiendo qué actividad va a realizar. Pues es velador, pues nomás va a llegar a dormirse, porque normalmente el velador en la noche, es más, hasta le dicen al velador, si oye ruido, tú ni te muevas. Nomás marcas el teléfono y que venga la policía. Si realmente no es lo mismo que el trabajador tenga que estar las 24 horas cuidando la máquina. Eso sí es una jornada inhumana. Oye, 24 horas despierto, cuidando la máquina, una máquina peligrosa que tiene bandas, que tiene poleas, que tiene engranes, que tiene motor, eso sí es muy delicado. Pero si va a hacer recorridos
y durante la noche se va a levantar de su lugar y se va a asomar por allá, por acá. Oye, eso es plenamente válido. Entonces, si un día trabaja 24, el otro día trabaja 24, ahí se acabaron las 48 horas. Ya no puede en la misma semana ir un tercer día, ya no. Si ustedes cuidan eso, no hay problema. Es plenamente válido. No pasa nada. ¿Sí? Bueno, adelante. Sí. De Julio Rosas. Buenas tardes. Dentro de los límites para los descuentos del empleado, 30%, ¿se deben de incluir los descuentos de Fonacot e Infonavit? No, esa parte cada uno tiene sus límites. Ya ahorita lo vamos a revisar, pero la respuesta es no, son aparte. Y la última, de Eva Gómez. Una pregunta, si yo ya tengo descargado el Aspel NOI, ¿se va a poder trabajar? Sí, claro. Bueno, no sé si tienes la versión de prueba, no vas a poder, y ya pasaron los 30 días, no vas a poder. Porque da la versión de prueba máximo 30 días. Si ya pasaron los 30, ya no puedes. Si no han pasado los 30, sí puedes. Y si tú me dices, bueno, ya pasaron los 30, lo desinstalo y lo vuelvo a instalar, no, porque tiene una memoria, adentro deja algo que te revisa si ya lo tenías antes. Entonces, aquí lo que podrías hacer es lo siguiente, fíjate, si tú tenías el 9, la versión de prueba, y ya pasaron los 30 días, pues entonces ahora descarga el 8 y trabaja con el 8. Sí, porque son dos sistemas diferentes. Creo que ahí sí te permite. Creo, porque son dos versiones diferentes. Entonces sería bajo esa. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos rápido a los descuentos para que ya entremos al tema del NOI. Miren, en los descuentos, al trabajador, ustedes van a hacer dos grupos, dependiendo de cada caso particular, ustedes van a hacer dos grupos. El primer grupo, grupo 1, trabajadores con cuota diaria igual al salario mínimo. Ojo, primer grupo, trabajadores que ganan diario el salario mínimo, sea el general o el profesional. Ambos van en este grupo. ¿Sí? Y grupo 2, los demás, trabajadores con salario diario superior al mínimo. Igual cualquiera de los dos, ¿no? Cualquiera de los dos. Bueno. Ya no hay otro grupo. Oye, ¿puedo tener un tercer grupo con trabajadores salario menor al mínimo? No. O es el mínimo o es más del mínimo. ¿Sí? Bueno. Estos del grupo 1, sus descuentos están regulados en el artículo 97. Y estos del grupo 2, sus descuentos están regulados en el artículo 110. Pues vamos a los primeros. Grupo 1, cuota diaria igual al salario mínimo, ya sea general o profesional. Si ustedes tienen trabajadores con salario mínimo, solo le pueden descontar a sus empleados estos 4 conceptos. Ningún concepto más. Estos 4. El primero es la pensión alimenticia. Para ello deben de tener un documento judicial que un juez les haya ordenado. Lo que les ordene el juez, eso es lo que van a aplicar. ¿Sí? Allí lo que manda es
la orden judicial. Ese documento judicial debe estar a nombre de la empresa, debe estar dirigido a la empresa. ¿Sí? Bueno, segundo concepto, rentas del 151 de la Ley Federal del Trabajo. Y aquí máximo el 10%. A ver, ¿qué es esto? Miren, tanto nuestra Constitución como la Ley Federal del Trabajo en el artículo 136, la Constitución en el artículo 123, apartado A, fracción 12, dice que las empresas tienen la obligación de otorgarle vivienda cómoda e higiénica a sus trabajadores. No que les van a regalar una casa, no. Que les asignen un lugar donde van a vivir. Es obligación de las empresas. Y le podrán cobrar renta o no. Puede ser gratis o le cobran una renta. Mientras seas mi empleado, vas a vivir en esta casa. ¿Sí? Te la presto o te la rento. Eso dice la Constitución en el 123, apartado A, fracción 12. A su vez, esta disposición está respaldada en el 136 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí se establece que los patrones, con base en esa disposición constitucional, los patrones tienen la obligación de otorgarles vivienda cómoda e higiénica a sus trabajadores. ¿Sí? Pero miren, ¿ustedes saben de cuándo es nuestra Constitución? ¿Sí? Ya saben la primera que tuvimos, etcétera. Y entonces tenemos que nuestra Constitución política viene de 1917, ¿no? ¿Sí es por ahí? Y la Ley Federal del Trabajo, la que tenemos actualmente, viene de 1970. Porque alguien me podrá decir, oye, pero es que no para eso existe el Infonavit. Sí, claro, pero el Infonavit nace en 1972. Y la disposición constitucional viene desde principios del siglo pasado. ¿Sí? Entonces dice ambos, tanto la Constitución como la Ley Federal del Trabajo antes de que existiera el Infonavit. Le tienes que dar vivienda a tus trabajadores. Es tu obligación. Y la misma ley y la misma Constitución dicen, esta obligación la vas a cumplir con aportaciones que harás a un Fondo Nacional de la Vivienda, refiriéndose a ese fondo que hoy existe. Miren, el 136 dice, toda empresa, inclusive en el título, habitaciones para los empleados, ¿sí? Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Así decía la ley, siempre así. Cuando nace el Infonavit en el 72, se le añade esta disposición. Incluso acá dice, artículo reformado en el 72. ¿Sí? Esta parte no la tenía. Me digo, ¿le tienes que dar vivienda a tus empleados? Bueno, con base en eso, dice por acá la ley, todo este capítulo de habitaciones para los empleados, dice, aquí está, cuando las empresas proporcionen a sus trabajadores casa en comodato o renta, ¿sí? Una vez que ya nace el Infonavit, dice la ley, si tú le das casa a tus empleados, porque desde antes que naciera el Infonavit le dabas casa y le sigues dando casa, no estás eximido de pagarle al Infonavit, le tienes que pagar al Infonavit.
Entonces, si quieres, síguele dando la vivienda que habite tu empleado. Y aparte le pagas el Infonavit. Bueno, pero fíjense qué dice el 151. Aquí el 150 me dice, bueno, se lo puedes proporcionar o se la prestas o se la rentas, ¿no? Que disfrute el uso o goce temporal pagando o gratis, comodato o renta. Pero dice, si se la vas a proporcionar en renta, esa renta que le vas a cobrar no debe exceder el medio punto porcentual del valor catastral. Si tú le das vivienda a tus empleados y le quieres cobrar, no se la das en comodato. Acuérdense que comodato es, otorgas el uso o goce temporal gratis. Renta es con cobro. Entonces dice la ley, si se la quieres otorgar en renta, está bien, cóbrale renta, pero esa renta no puede rebasar el medio punto porcentual del valor catastral. El valor no es el comercial, el valor es el catastral. Chécate en catastro en cuánto está evaluada esa casa, esa finca, esa habitación. Y de ese valor, el medio punto porcentual es lo que le puedes cobrar máximo de renta. Fíjense, si la casa tiene un valor catastral de 500,000 pesos y le digo a mi empleado, ten las llaves, vas a vivir allí, mientras trabajes conmigo vas a vivir allí y te voy a cobrar una renta. 500,000 vale en catastro, así está valuada en catastro, 500,000, y dice, de eso, el medio punto porcentual, el medio punto, ¿sí? 0.05%. 250 pesos. Fíjense, creo que es el 0.5. 500,000 por el 0.5. Es el medio punto. Un punto es 1, medio punto es 0.5. 0.5%. 2,500. Máximo, eso le vas a cobrar de renta. ¿Oye? Máximo. Bueno, ya acordé con el empleado que la casa no se la voy a dar en comodato, se la voy a dar en renta. Y ya acordamos la mensualidad. 2,500. Entonces dice el 97. Esa renta, si quieres, se la puedes descontar de su nómina. Eso dice el 97. Miren. 97 fracción segunda. Los salarios mínimos no pueden ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo en los casos siguientes. Pensiones alimenticias, pago de rentas a que se refiere el 151. ¿Ya quedaste que le vas a cobrar renta? Sí. ¿Ya sacaron la cifra y son 2,500 mensuales? Sí. Bueno, ese descuento se lo puedes efectuar en su nómina, pero no puede exceder el 10% del salario. ¿De cuál salario? Pues del mínimo, que puede ser el general o el profesional. Aquí la ley no dice los mínimos generales, dice los salarios mínimos. Y está incluido el general y el profesional. Entonces decimos acá, 141.70 por el 10% son 14.17 diario. Si lo multiplicamos por 31 días que trae octubre, 439, ni siquiera la mitad. Acordamos 2,500 mensuales, pero solo le puedo descontar por nómina 439. Los otros 2,061 pesos me lo va a tener que pagar. Él va, retira del cajero y me lo paga. Yo solo le puedo descontar el 10% del salario mínimo. ¿Sí? Esta prestación ya las empresas hoy día ya no la otorgan porque ya están haciendo los pagos al Infonavit. ¿Quieres casa? Ve al Infonavit que te dé un préstamo. Yo ya le estoy pagando al Infonavit el 5% de tu salario. Pero nos ha tocado ver algunas muy poquitas, sobre todo en la parte norte del país, algunas empresas que lo tienen. Y luego me dicen, contador, ¿le puedo descontar esa renta por nómina? Sí, pero máximo al 10%.
Si tu empleado gana más del salario mínimo, es otro porcentaje que ahorita vamos a ver en el 110. ¿Sí? Entonces, esta diríamos que prácticamente no existe, ¿no? Rentas del 151, máximo el 2%. Tercer concepto de descuento. Infonavit. Obviamente la amortización de su crédito. Amortización. ¿Cuánto? El 20% máximo. Aunque el Infonavit me diga déjalo en ceros, no. Aquí está, miren. Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda destinados a la compra de casas, construcción de casas, reparación de casas, ampliación o mejoras de casas habitación. Y dice aquí, estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador. ¿Sí? Cuando el trabajador firma el préstamo con el Infonavit, allí lo acepta. ¿Sí? Y no podrán exceder el 20% del salario. ¿Cuál salario? El mínimo, ya sea el general o el profesional. Entonces decimos acá, Infonavit máximo el 20%. Si yo multiplico 141.70 por el 20%, 28.34 diarios máximo. De ahí para abajo lo que quieras, de ahí para arriba no. Aunque el Infonavit te diga quítale más, déjalo en ceros, no. Eso es lo máximo. Si gana el mínimo. ¿Sí? Y por último, 4, Fonacot. ¿Cuánto? Máximo el 10%. Vean. Pago de abonos para cubrir créditos otorgados o garantizados por el Instituto que se refiere 103 bis, el Fonacot, destinados a la compra de bienes de consumo duradero, pago de servicios. Estos descuentos deberán estar precedidos de la aceptación que de ellos haga libremente el trabajador y no pueden exceder el 10%. Eso es todo. Eso es todo. No se les olvide. Si el empleado gana el salario mínimo, solo le puedo descontar esos 4 conceptos. Ninguno más. Ni préstamos, ni cuota sindical, ni fondo de ahorro, nada. Nomás esos 4 y en esas cantidades. ¿Sí? Esto no es letra muerta. Si mi empleado me demanda, aplica su demanda, rescisión. ¿Sí? Separación justificada. Bueno, 4 conceptos si gana el mínimo. ¿Qué pasa si su salario es mayor que el salario mínimo? Si mi empleado gana 141.70, le aplico el 97. Pero si mi empleado gana 141.71, por un centavo más, ya no es el mínimo, le aplico el 110. ¿Sí? Si fuera salario mínimo profesional, bueno, es esa cantidad, 188.20. Pero si gana 188.21, ya le aplicamos el 110. ¿Sí? Entonces, en estos casos, nos dice, punto número 1, dice el 110. Miren. Los descuentos en los salarios están prohibidos. Esta es la regla general. La regla general, grábense esto, es que los salarios son sagrados. Esa es la regla general. Los salarios son sagrados. Es más, les voy a decir una cosa. Si la empresa ya fuera a cerrar, ¿sí? Una empresa que entra en liquidación,
y le debe al IMSS, y le debe al Infonavit, y le debe al SAT, y le debe a finanzas, y le debe a los proveedores, y le debe a los acreedores, y le debe a los accionistas, y la empresa solo tuviera, tanto en bienes como en dinero, solo tuviera 1 millón de pesos. Y hay que pagar a todos estos y suma 4 millones de pesos. De todos estos, de todos, a los primeros que hay que pagar es a los trabajadores. Este millón paga aquí. Si te queda, repártelos aquí. Es más, si te queda, el segundo es el IMSS. ¿Sí? Oye, ¿qué no el primero es el SAT? No. Aquí dice, miren, déjenme ver si me acuerdo. Aquí está. Miren. Los salarios devengados en el último año y las indemnizaciones debidas a los trabajadores son preferentes sobre cualquier otro crédito. Sobre cualquiera. Incluidos los que disfruten de garantía real. Incluidos los fiscales. Incluidos los que sean a favor del INE. A los primeros que les pagas es a los empleados. Si te queda, le pagas al IMSS. Hay un artículo en la ley del Seguro Social, me parece es el 180 y tantos, dice, ya que le pagaste a los empleados, el segundo es el IMSS. ¿Sí? Tercero, el Infonavit. Cuarto, si no hubiere antes otro, si no hubiera un documento judicial antes, el SAT. Pero si antes del SAT algún proveedor, algún acreedor, etcétera, se adelantó y hay un documento judicial, antes que el SAT es ese. Y lo dice el Código Fiscal. ¿Sí? Entonces, vean, ante todos, los primeros son los empleados. Están protegidos. Entonces, en este caso, dice el 110, los descuentos en los salarios están prohibidos, salvo en los casos siguientes. Entonces, la regla general es que el salario del trabajador es sagrado, se respeta. Si quieres hacerle un descuento, son solo los que te dice la ley. Dice, salvo en los casos siguientes. Pero vean, no me dice nada más salvo en los casos siguientes, sino también me dice, y con los requisitos siguientes. Si le quieres descontar algo a tu empleado, tienes que respetar el concepto y la cifra. Y entonces dice, primero, pago de deudas contraídas con el patrón por anticipo de salarios, pagos hechos con exceso al trabajador, errores, pérdidas, averías o adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento. Si le pagaste de más a tu empleado, el excedente se lo puedes descontar, claro. Si tu empleado dañó alguna computadora, se la puedes descontar, claro. Si tu empleado echó a perder la producción, se la puedes descontar, claro. Si a tu empleado le diste un préstamo, le puedes descontar, claro. Si a tu empleado le vendiste un producto que la empresa fabrica, se lo puedes descontar. Sí, claro, no hay problema, pero hay dos reglas que hay que respetar. Primera regla, la cantidad exigible en ningún caso puede ser mayor del importe de los salarios de un mes. Aquí no me está diciendo que le descuente de un jalón un mes de salario, no. Sino de todos los descuentos que le vas a hacer, sumando descuento 1, descuento 2, descuento 3, 4, 5, descuento 20, descuento 30, de todos esos descuentos no puede exceder un mes de salario. Por eso yo les decía a ustedes hace un rato, a ver, si mi empleado tiene un salario mensual de 10,000 y yo le doy un préstamo de 15,000,
yo solo le podré exigir 10. 15 no. Estoy perdiendo 5. O por lo menos, por nómina no se lo voy a poder descontar. ¿Sí? Lo máximo que le puedo descontar por nómina es un mes de salario. Y no de un jalón. Ahorita vamos a ver cuánto le descuento cada quincena. Máximo, sumados todos los descuentos, un mes de salario. No se olviden de eso. Sea préstamos, pérdidas, errores, averías, compra de artículos, anticipo de salarios, máximo un mes. ¿Sí? Bueno, y luego nos pone la condición de la cifra a descontar. El descuento será el que los dos acuerden. Ustedes pónganse de acuerdo. Nomás te encargo una cosa, dice la ley. Sin que pueda ser mayor del 30% del excedente del salario mínimo. El descuento, ustedes dos pónganse de acuerdo. Nomás que no exceda el 30% de la diferencia entre su salario y el salario mínimo. Miren. Y esta regla es la que ustedes tendrían que respetar en el NOI cuando le apliquen los descuentos al trabajador. Salario mensual, 10,000 pesos. Días del mes, 30. Siempre se divide entre 30. De una vez les doy la regla. No hay nóminas de 15.20. No hay nóminas de 15.20. Quincenas de 15.20 no existen. ¿Sí? Si tienen su NOI con 15.20, esa configuración está incorrecta. Aunque se la hayan dejado los de ASPE. Porque luego dicen, vino el de ASPE y me asesoró y él lo configuró, aunque hayan ido los de ASPE. No hay nóminas de 30.40 ni de 15.20. Es más, de una vez les voy a mostrar la tesis. Miren. Miren, jurisprudencia. Salario mensual, forma de computarlo. Los artículos 82, 83, bla, 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 regulan el salario, los plazos y la determinación del monto de las indemnizaciones para su pago sin que deba confundirse su monto, que puede fijarse por día, por semana, por mes o incluso tener alguna otra modalidad. Con el plazo para su pago, que no puede ser mayor de una semana cuando se desempeña un trabajo material, o de 15 días para los demás trabajadores, o de 15 días para los demás. Entendiéndose por este último, entendiéndose por quincena, aquel en que el mes se divide en dos. Para efectos del salario, quincena no significa 15, quincena significa medio mes. Y sigue diciendo, aun cuando estas partes no sean exactamente iguales, pues la segunda quincena de cada mes podrá variar dependiendo del número de días que lo conformen, sin que por esa razón pueda estimarse que no comprende el pago de todos los días del mes. Por tanto, en los casos en que el salario del trabajador se fija en forma mensual, no existe razón para aumentar el correspondiente al día 31, que debe considerarse incluido en la remuneración mensual con independencia de la forma en que ésta se pague, es decir, por semana o por quincena, ya que dicho pago no se hace en atención al número de días trabajados, sino a la unidad de tiempo mes. Que no hay razón para aumentar el 16 o el 31. ¿Sí? Entonces, no hay quincenas de 15.20. Y si tú pactas el salario por mes, para sacar la cuota diaria, se divide entre 30. Miren, aquí dice, Ley Federal del Trabajo, artículo 89. 89.
Cuando el salario se fije por semana o por mes, se dividirá la remuneración correspondiente entre 7 o 30. No hay 30-40. ¿Sí? Entonces, salario mensual 10,000, días del mes 30, y entonces tenemos una cuota diaria de 10,000 entre 30. ¿Cuánto me da diario? 333.33. Y entonces decimos, salario mínimo, supongamos que fuera el mínimo general, decimos 141.70. Excedente del salario mínimo, 333 menos 141. Porcentaje máximo de descuento, 30%. Descuento diario máximo, 191.63 por el 30%. Días del periodo, supongamos que sea quincenal, descuento quincenal máximo, 862. Mi empleado gana 5,000 quincenales y lo máximo que le puedo descontar del préstamo son 862 quincenal. Y ese descuento aplica tratándose de préstamo, adquisición de productos, pérdidas, errores, averías, anticipos de salario. ¿Sí? Entonces, ¿le puedo descontar los préstamos? Sí. ¿Le puedo descontar los daños que hace a la mercancía, a los muebles de la empresa? Sí, pero máximo eso. Sin que al sumar quincena 1, quincena 2, quincena 3, quincena 4, al sumar todas las quincenas, no debe rebasar un mes de salario. 10,000 pesos en este caso. ¿Sí? Entonces, en el caso de que mi trabajador perciba más del salario mínimo, decimos préstamos con un tope. 2 topes. Cantidad máxima exigible, un mes, descuentos, 30% del excedente con el mínimo. ¿Ok? Segundo concepto, también se refiere a rentas del 151. Aquí está, rentas del 151, solamente que aquí pone un poquito más. Máximo el 15%. ¿Sí? A diferencia del otro, era el 10. Entonces, decimos rentas del 151, máximo el 15%. Tercero, Infonavit. ¿Cuánto es de Infonavit? Dice la ley, aparentemente no tiene tope. Es pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores destinados a la compra, construcción, reparación, ampliación y mejoras de casa, habitación o pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Si el Infonavit le otorga un préstamo a tu empleado y te ordena que le descuentes, le descuentas. Por un lado es tu obligación y por otro lado lo puedes hacer. ¿Sí? De la nómina. Y solo dice, estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador. Aparentemente ya no pone límite. Aparentemente. Pero hay un límite. ¿Cuál es el límite? El mismo del 97. Pero apuntando no al descuento, sino a lo máximo que le dejes. Miren. ¿Qué pasa si gana el mínimo? Si el empleado gana el mínimo, para la amortización del crédito Infonavit,
me dijo la ley, le descuentas el 20%. Por lo tanto, le dejas el 80%. ¿Sí? Miren, el 97 dice, los salarios no pueden descontarse salvo en los casos siguientes. Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Infonavit. Esto es para los que ganan el salario mínimo. Y luego dice, estos descuentos deben ser aceptados por el trabajador y no pueden rebasar el 20% del salario. Esto puede leerse de dos formas. O me está diciendo que le quite el 20 o me está diciendo que le deje el 80, cualquiera de los dos. ¿Sí? Bueno, cuando gana más del mínimo, el límite en el descuento es justo el 80. Déjale el 80% del salario mínimo y quítale lo demás. Si no le alcanzara, déjale el 80% del mínimo y quítale lo demás. Entonces, fíjense, ¿qué haríamos? Si tiene una cuota diaria de salario mínimo, que son 141.70, le descuento el 20%, eso por el 20%, y le dejo el 80%. Este es el descuento y este sería el pago. ¿Sí? Bueno, cuando su cuota diaria es mayor que el mínimo, por ejemplo, 350 pesos diarios. ¿Cuánto es 350 al mes? Eso por 30. 10,500. Si el Infonavit me dice, quítale 2,000 al mes, pues le quito 2,000 al mes. Si el Infonavit me dice, quítale 3,000 al mes, pues le quito 3,000 al mes. Si el Infonavit me dice, quítale 5,000 al mes, pues le quito 5,000 al mes. Pero si el Infonavit me dijera, quítale 10,000 al mes, no le puedo quitar 10,000. No le puedo quitar 10,000. Le aplico la misma regla, pero al revés. Primero calculo lo que le voy a dejar. ¿Cuánto le voy a dejar? 113, el 80%. Y la diferencia es la que le quito. 236. ¿Cuánto sería al mes ese descuento? 7,100. Si el Infonavit me dice, quítale 5,000 mensuales, pues le quito 5,000 mensuales. Quítale 6,000 mensuales, le quito 6,000. Quítale 7,000. Pero si el Infonavit me dijera, quítale 8,000 al mes, no le puedo quitar 8. Porque hay un límite. ¿Cuál es el límite? El 80% del mínimo, pero no para descontárselo, para dejárselo. Déjale el 80% del mínimo y quítale la diferencia. ¿Sí? Esto se los voy a mostrar en un documento emitido por Infonavit, cuyo sustento es este que les acabo de platicar. Miren, 27 de noviembre del 2012. A lo mejor, pues no, es que si ya no vale. Sí vale. Pero si este no valiera, ya les di el fundamento aquí en la ley. Entonces, fíjense que dice el Infonavit. Orden del día, bla, 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 y nos vamos hasta los lineamientos, aquí. Y dice, miren, como medida protectora, esto es lo que dice el Infonavit. Como medida protectora al salario, el descuento que el patrón realiza al trabajador deberá en todo momento asegurar que el trabajador reciba por lo menos el equivalente al 80% de un salario mínimo. Ese es el tope. Si tu empleado gana más del mínimo y tiene crédito Infonavit y el Infonavit te dice, quítale todo, no le quites todo. A tu empleado le dejas el 80% del mínimo y le quitas la diferencia. Ahí está.
Bueno, seguimos. Fracción cuarta del 110. Miren. Pago de cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas, cajas de ahorro. Aquí sí hay fondo de ahorro, le puedes descontar, pero lo mismo que un préstamo, no puede ser mayor del 30% del salario mínimo. Así como calculamos la fracción primera, así calculamos esta. Entonces, nos vamos por acá y decimos fondo de ahorro igual que el préstamo. Quinto, pensión alimenticia. Aquí está. Dice, pago de pensiones alimenticias en favor de los acreedores alimentarios. El que lo ponga la ley en el número 5 no quiere decir que lo voy a descontar en ese orden de preferencia. Eso lo dirá el juez. Si el juez me dice sobre las percepciones brutas, pues la pensión alimenticia la pongo hasta arriba. Si el juez me dice sobre el neto, la pensión alimenticia la pongo hasta abajo. Va a depender de lo que diga el documento judicial. Sexto, cuotas sindicales. ¿Le puedo descontar la cuota sindical? Sí. Ojo, pero el que lo decide no es el sindicato. El que lo decide es el trabajador. A partir de mayo del 19, quien decide estos descuentos es el empleado. Miren, el trabajador podrá manifestar por escrito su voluntad de que no se le aplique este descuento. En ese caso, el patrón ya no podrá descontar. ¿Sí? Quien lo decide es el empleado. Sexto, pago de abonos para el FONACOT, máximo el 20% del salario. Entonces decimos FONACOT, máximo 20% del salario mínimo. Perdón, del salario del trabajador. 20% del salario del trabajador. Entonces aquí, tengan cuidado, esos son los descuentos permitidos en ley, no hay más. Gana el mínimo o gana más del mínimo. ¿Sale? Bueno. Es importante que ustedes cuenten y si no, inviten a la empresa a que establezca su estructura, su orden jerárquico y sobre ello se asignen descripción de puestos, perfil de puestos, etcétera, para que tengan un mayor control, un mayor fundamento, una mayor razón en la estructura interna de la empresa y los descuentos o los pagos que debieran hacer al trabajador. Es importante, pues, contar con políticas internas, etcétera. Hay documentos que es necesario integrar al expediente, a la carpeta del empleado, la solicitud de empleo, si es que se autoriza pagar incentivos, etcétera, armar una carpeta con todos los pagos, con todos los descuentos que vayan a hacer al trabajador. Es necesario cumplir todos los protocolos. Si hay políticas que dicen no se paga si no lleva la firma de fulano, bueno, pues hay que buscar la firma de fulano, ¿no? Porque después no se busca quién la hizo, sino quién la pague. Cualquier movimiento de contratación, de ingreso, de despido, de indemnización, debe de estar debidamente autorizado, ¿no? De acuerdo a las políticas internas. En el caso de finiquitos, que el trabajador me renunció, que ambos quedamos de acuerdo en que se termina la relación, hay que soportarlo documentalmente, porque si no, de palabra él me dice que sí, pero después me puede demandar y yo tendría que demostrar que ese fue el acuerdo. Y entonces,
cualquier acuerdo con el empleado por escrito y va al expediente. Aquí tienen ustedes los documentos mínimos que debe contener un expediente del empleado. Busquen completarlo. Solicitud de empleo, el contrato individual de trabajo, el acta de nacimiento, la identificación oficial con fotografía y firma, que es la credencial del INE, comprobante de domicilio. Tanto la credencial del INE como el comprobante de domicilio hay que actualizarlo cada 6 meses, la CURP, el RFC, documentos oficiales, fotocopia al expediente. ¿Sí? Hay que integrar el expediente del empleado. No se olviden del contrato de trabajo. Dice la ley, las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito en español. Tienes que hacer un contrato de trabajo. Y vas a hacer por lo menos 2 tantos, uno para tu empleado y otro para ti. Y a tu empleado le haces llegar su copia, de los cuales quedará uno en poder de cada parte. Es una obligación hacer por escrito el contrato. Debe entregarse al trabajador una copia. ¿Y qué pasa si no hay contrato? Pues tu empleado sigue estando protegido. La falta del contrato no priva al trabajador de sus derechos, pues imputará al patrón la falta de esa formalidad. Y en una demanda, lo que diga tu empleado, si no tienes documentos, lo que diga tu empleado es cierto. ¿Sí? Entonces, hay que cerrar el círculo con esto. Muy bien. Una vez que el empleado se va de la empresa, laboralmente se tiene que guardar el expediente 1 año. Laboralmente, 1 año. Si hoy se va de mi empresa, 20 de octubre, yo tengo que conservar ese expediente hasta el 19 de octubre del 22, 1 año. ¿Sí? Laboralmente es 1 año, pero fiscalmente son 5. Entonces, para efectos laborales 1 año, pero para efectos fiscales 5. Hasta el 2026 tengo que guardar el expediente. Cualquier actualización, aumento de salario, aumento de alguna prestación, cambio de actividad, nueva forma de pagar el salario, antes era efectivo, hoy es transferencia, debidamente documentado, firmado por las 2 partes y se integra al expediente. ¿Sí? Las condiciones de trabajo no se pueden variar por decisión del patrón, tiene que ser de mutuo acuerdo. Si el patrón impone el cambio, dice, condiciones de trabajo, variación de las por el patrón sin el acuerdo con el empleado, es causa de rescisión. Tu empleado se separa y lo tienes que indemnizar. No puedes cambiar las condiciones como tú quieras. Por eso es importante soportar en un documento. Y cualquier cambio de común acuerdo y se firma. ¿Qué información debe tener ese contrato? Aquí está en el 25. Los datos de tu trabajador, su CURP, el sexo, la edad, el domicilio, la nacionalidad, etcétera. Si la relación de trabajo es por obra determinada, tiempo determinado, tiempo indeterminado. Aquí en el 25 vienen las reglas para el contrato. Entonces, revísenlo y, consejo, sopórtenlo. Esa relación de trabajo con sus empleados, sopórtenlo con el contrato. El contrato nos va a decir lo que le voy a pagar, cuánto le voy a pagar, las condiciones, o puede ser algún otro documento interno, las políticas, el reglamento interior, etcétera, un contrato colectivo, etcétera. ¿Sí? Sopórtenlo con los documentos debidamente organizados, debidamente ubicados, y a partir de ahí vamos a el proceso de elaboración de la norma. ¿Ok? Bueno, espero que ya hayan descargado el NOI. El NOI se instala como cualquier software. Hace ya tiempo que Windows nos ofrece esa amigabilidad, ¿no? Esa frescura en la instalación. Si yo descargo el NOI, no sé, por aquí lo debo de tener, que pues simple y sencillamente lo ejecuto con doble clic, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo el Office, botón derecho, ejecutar como administrador, y le voy dando siguiente, siguiente, siguiente hasta que concluya. Ahí no hay mayor problema en el caso de la instalación de COI, ¿sí? Aquí creo que les muestro el proceso. Aquí está, ahorita voy para atrás. Aspel NOI, le hago doble clic o con el botón derecho, le hago botón derecho, ejecutar como administrador, y le voy dando siguiente, y cuando el sistema termina, hasta abajo,
yo le pongo como anclado a la barra de tareas el icono. O si no, aparece en el escritorio. Le hago doble clic y ya estoy ingresando al NOI. NOI permite comprar la licencia ASPE, comprar la licencia de manera tradicional, es decir, pago y ya es mío el programa, o a través de una renta mensual. Yo les recomiendo la renta mensual. Ambos tienen sus pros y sus contras, pero en mi opinión es mejor mensual. ¿Cuánto me cuesta mensual? Aquí en la página de Aspen, ustedes lo pueden validar, dice por acá, precios, cliqueo, y luego me dice, ¿de cuál quieres saber? Pues del NOI. Y entonces me dice, mira, 360 pesos la mensualidad, o si quieres, me das 8,000, masiva, 8,640 y ya es tuyo. Si 8,640 por 1.16, 10,022. O cada mes 360 por 1.16, 417. Si yo decido por la renta mensual, divido 10,022 entre los 416, 2 años. Si yo decido comprarlo, ahorita desembolso 10,000 pesos, pero ya es mío el programa. Esa puede ser una ventaja. ¿Sí? Oye, ya es tuyo el programa. Sí, pero ahí hay problemas. Primero, ahorita tengo que sacar 10,022. Sí, porque no da fiado el Aspel, ¿no? Me pagas, te libero, te paso el código de activación, si no, no. Bueno, entonces, primero, puede entrar en problema de liquidez. Luego, hay empresas que 10,022 no es nada, ¿no? Es para los chicles. Pero para nuestro bolsillo, 10,022, oye, ¿cómo creces mi salario de un año, no? Fíjense, compra tradicional, 10,022. Ya es mío. Bueno, primer problema, puedo entrar en temas de liquidez. Sobre todo si voy al día, ¿no? Bueno. Segundo problema. Si yo decidiera la renta mensual, estos 10,022 me los voy a estar gastando a raíz de 416 en 2 años. Y entonces alguien puede decir, si tú decides la renta, en 2 años ya te acabaste los 10,022 y el programa no es tuyo. Y eso es cierto. Pero de aquí a 2 años, Aspel me puede decir, ¿qué NOI tienes? Fíjate que tengo el NOI 9.14. Pero en octubre del 2023, me va a decir Aspel, ¿qué crees? Ese programa es tuyo y sigue funcionando y puedes calcular la nómina y demás. Pero fíjate que el SAT ya hizo cambios y ya actualicé a la versión 12 y esa ya te cuesta. Si quieres comprar la actualización, te va a costar 3,000 pesos. Y entonces, aunque el programa es mío, por 10,022 pesos, va a llegar el momento en el que se me va a desactualizar y esa actualización tiene costo. Y normalmente Aspel las actualizaciones con costo las libera más o menos por el año y medio. Entonces, aunque ya sea mío, cuando liberes la actualización, te voy a tener que pagar más. Tal vez no 10,000, pero una tercera parte sí. Entonces, corro el riesgo de tenerlo desactualizado. Tercer problema. Si quiero timbrar con Aspel NOI, tengo que comprar un paquete de timbres. Si quiero timbrar en el software que ya es mío, tengo que comprar un paquete de timbres. Fíjense los paquetes de timbres. Miren. Dice por acá, servicios, timbres. Timbres desde 190.
pesos. Voy a comprar. ¿Cuántos timbres quieres? ¿50? Te cuesta 190. No, ¿cómo 50? Si 50 me los acabo, tengo 200 empleados y pago semanal. Ah, pues entonces mira, si tienes 200 empleados, fíjense, 200 por 52 nóminas, necesitas 10,500 timbres. Y no te equivoques, porque si te equivocas, cancelas y vas a necesitar más timbres. Entonces necesitas 10,400 timbres. Vamos a ver el paquete y dice, tengo de 2,000, de 5,000, de 10,000 o de 20. No, quiero 10,400. No, de 10 o de 20. A lo mejor me pueden decir, compro uno de 10,000 que me cuesta 5,000 pesos el paquete. Y aparte, como necesito 10,400, voy a comprar uno de 1,000 o de 400, pero 10,400, pero no te vas a equivocar, 10,400, 5,000 más 480, ese paquete te cuesta 5,480. Pero fíjense que hay un problema, A veces yo le hago clic a NOI para que timbre y solito timbra al doble. Y entonces, en una timbrada ya ocupó el doble. Entonces no puedo estar al filo de la navaja. Entonces dice, bueno, pues voy a comprar uno de 10,000 más uno de 5,000. Entonces fíjense cuánto me cuesta. 2,850 más 5,000 al año. Porque además ese es como el tiempo aire del amigo Kit. ¿Sí? O un plan de renta. Te cobro 500 pesos la renta mensual, dice Telcel, y te doy tantos gigas y tantos tiempo aire. Y si no te lo acabas, se acabó, Para el otro mes tienes que pagar otra mensualidad. Entonces, tus timbres tienen vigencia un año. Si pasa el año y no te los has acabado, caducaron. Me tienes que comprar otro paquete. Entonces, aquí estamos hablando de al año, súmenle 5,000 pesos más 400, ahí está, 2,850. 8,000 pesos más. Desventaja. Cuarto problema, y este sí es un problema, Con Aspel es un problema. Si tu equipo se daña y por alguna razón te compras un equipo nuevo, está bien. Como en el equipo dañado se quedó instalado el NOI, no hay problema. Te metes a la página de Aspel y allí haces como una especie de desinstalación, por decirlo de alguna manera. Te compras otro equipo y ahí lo vuelves a instalar y ahí está tu software. Pero eso solo lo puedes hacer una vez. No lo vas a hacer a cada rato. Si este equipo nuevo se daña, o te lo formatean, o te lo roban, y entras en un equipo 3, aquí, para que tu programa lo puedas instalar aquí, con la licencia que ya compraste y que es tuya, no es tan fácil con Aspel. No es tan fácil. Es complicado. Entonces, y aparte hay otra cosa. Yo te vendo el programa, pero si quieres aprender a usarlo, tienes que comprar un paquete de asesoría técnica. Y son paquetes caros, Por aquí les mostraba a ustedes hace un rato donde dice servicios, me parece. Miren, póliza. Una póliza de asesoría de NOI. Una póliza de asesoría. Qué raro, por aquí debe de estar. Déjenme ver si me equivoqué. Asesoría especializada para el uso de los sistemas. Aquí está. 7,000 pesos. Asesoría ilimitada vía telefónica, chat, correo. 10 horas de asesoría. Por conexión remota.
Y además, si quieres un curso, 50% de descuento, te lo voy a cobrar. Y esa asesoría tiene vigencia 1 año. Si no te agotas tus horas, otra póliza. O la típica, 4,900, 6 horas de asesoría por conexión remota. El curso dura ¿cuántas horas? Imagínense cuántas pólizas tendríamos que comprar. Entonces, es de las desventajas del sistema tradicional. Si ustedes optan por el sistema en renta, la desventaja viene siendo que mes sin pago es como el BTV por Sky, ¿no? Si no pagas, no hay señal. Mes sin pago, el programa no está al 100%. Si el programa sigue en tu computadora, lo puedes ocupar para imprimir un reporte, pero ya no puedes hacer la nómina, ya no puedes, etcétera. Te desventaja. Para que esté funcionando el programa tienes que pagar. Segundo problema. Esto fíjense muy bien. Si mi renta vence el 10 de cada mes, por decir algo, si yo ahorita pago la renta, empieza a correr a partir de ahorita y vence el 18 de octubre. A partir del 18 de noviembre, a partir del 19 de noviembre, me tengo que comprar otra licencia. Tengo que pagar otro mes. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa en este caso? Vamos a poner en lugar del 10 la fecha de hoy. Mi renta vence el 18 de cada mes. ¿Sí? Bueno, resulta que yo tengo que volver a pagar el 19 de noviembre y esa renta me dura hasta el 18 de diciembre. Pero se me olvidó y no pagué el 19 porque además no usé el programa. No pagué el 19, el 20, el 21, el 22, llegó diciembre, el 2 de diciembre, el 3 de diciembre, el 4 de diciembre, no estoy usando, por alguna razón no lo estoy usando y no me he dado cuenta que no he pagado la mensualidad. Y resulta que el 15 de diciembre me dicen, Víctor, hay que calcular el aguinaldo. Ah, sí, cierto, me meto al NOI, me va a decir, oye, tienes que pagar el mes. Resulta que el 15 de diciembre pago la mensualidad. Solo la voy a tener hasta el 18, nomás por estos días. A partir del 19 de diciembre tengo que pagar otra mensualidad. ¿A qué voy con esto? Que si mi renta venció y ya pasaron unos días y la pago en ese momento, solo me dura por el resto, por los días que faltan para completar el siguiente mes. No significa que si me atraso y pago, a partir de cuando pago, empieza el otro mes. No, los días que ya pasaron, ya jugaron. Nunca usaste el programa, pero ya jugaron y los ves. Entonces, ¿qué tendría que hacer si me atraso unos días? Pues esperar hasta el 19, ya todo el mes completito, ya no pagarlo, a partir del 19 pagarlo. Esa es una opción. O la otra opción es comprar otra licencia en renta. Si yo ya me pasé 3 semanas y quiero pagar el 15 de diciembre, con el mismo código, con la misma serie, con la misma licencia, pues solo la voy a tener 3 días. Pues entonces le digo a Aspel, dame otra licencia, como si fuera otro programa nuevo. No lo desinstalo, meto la nueva clave en ese programa y a partir de ahí empieza mi mes. ¿Sí? Bueno, esas serían las desventajas. Pero miren, ¿qué pasa si mi equipo se daña? Pues me compro otra mensualidad, otra licencia y se acabó. ¿Sí? Solo pierdo a lo mejor los días que me faltan para completar el mes. No hay problema. Compro otra licencia, lo instalo en la otra máquina y se acabó el problema. ¿Sí? No entro en problemas de liquidez. No es lo mismo desembolsar 10,000 a dar 300 mensuales. Siempre lo voy a tener actualizado. Siempre, 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 siempre. Por la mensualidad, tengo derecho a la versión más reciente. ¿Sí? Y lo que es mejor, si compras la licencia en renta, te doy paquete de timbres ilimitado sin costo adicional. Y por último, si requieres
asesoría con tu mensualidad va incluida, no pagas adicional. Entonces son más las ventajas en renta que en compra tradicional. Yo les aconsejo en renta. Incluso ahorita para el diplomado, ¿no? Que me decía, no sé quién me preguntaba, oye, fíjate que ya lo tengo y a lo mejor ya venció el mes. Oye, pues vale la pena, págale 300 y 416 a ASPE, pero tienes la certeza que el programa lo vas a usar al 100% y lo que le aprendas, después se lo cobras a los clientes, ¿no? Si ustedes quieren, pueden dar asesorías con lo que vamos a platicar en el diplomado. Ustedes van a estar preparados para darle asesoría a cualquier empresa, a cualquiera. A veces nos dicen en el despacho, oye, fíjate que tengo una nómina de 300 empleados. ¿Y dónde la haces en el Excel? ¿Cuánto me cobras por hacerme mi nómina? Mira, te voy a cobrar 5,000 pesos por hacerte tu nómina con los cálculos, 5,000 mensuales. Ustedes van a aprender cómo se hace eso, lo meten al NOI y se olvidan. Nomás le cliquean cada quincena, cada catorcena, cada semana. Y con creces recuperan lo que van a pagar ahorita de una mensualidad. Entonces yo les aconsejo la mensualidad. Sí, yo no trabajo en Aspel ni me están pagando una comisión. Es más, les digo una cosa, a mí no me gustan hoy. No me gustan hoy. Yo prefiero el compa. Es mejor el compa. Es más completo, es más versátil, es más amigable, es más confiable, es más exacto, es más apegado a la norma fiscal. Pero NOI es muy comercial. NOI es más comercial que, mucho más comercial que compa. ¿Sí? Y no está tan mal, ¿no? Diríamos entre los dos, entre NOI y compa, yo prefiero el compa. El que antes se llamaba NOMIPA. Y la desventaja de la gente de computación en acción es que no atiende. Cuesta. Pero el software es mejor. Sin embargo, este es más comercial. Bueno, entonces ya está. Descargamos, lo instalamos, como decíamos, la renta ya les di el consejo ahí sobre lo que ustedes pudieran determinar. Permítanme, por favor, un segundo. Bien. Ahí está, ya les pasé la liga para la descarga, la instalación. Una vez que ya lo instalamos, entramos y el sistema nos pide que le digamos si vamos a dar de alta una empresa. ¿Sí? Aquí nosotros entramos por primera vez, ya que lo instaló, cliqueo, doble clic o le doy enter al botoncito y me dice qué quieres hacer. Agregar una empresa. O sea, al crear una base de datos. Al entrar por primera vez el sistema me pregunta si quiero la versión en renta o ya tengo mi código de activación. Ustedes pueden, si tienen tarjeta de crédito, aquí en la página de Aspel, aquí pueden crear una cuenta. Sus datos, es gratis crear la cuenta, y una vez que ya crearon la cuenta, entran, Aspel le llama escritorio, entran al escritorio de Aspel y ahí pueden comprar con tarjeta de crédito la licencia, sea la tradicional o la mensual, y en cuestión de 5 minutos les llega a su correo electrónico el código de activación. Es decir, no necesitan un intermediario, un distribuidor, un asesor, ¿no? Ustedes, esa es una de las ventajas de Aspel respecto de Compa, que su plataforma y su mecanismo de instalación es muy sencillo. A diferencia de computación en acción, es un poco más, ya requiere un poquito más de conocimientos técnicos en sistemas, pero con Aspel no. Lo descargan, le hacen doble clic, lo instalaron y para comprar la licencia se meten a la página de Aspel, crean una cuenta y ya que entraron con su usuario y contraseña, compran con su tarjeta de crédito y no hay problema. ¿Sí? Y ya les llega a su correo electrónico el código. ¿Sí? Bueno.
Ya sea que lo activen o no, el sistema les dice, ¿quieres la versión de prueba? Son 30 días y cada vez que entran les dice, te quedan 29 días, te quedan 28 días hasta completar los 30. Bueno, una de las desventajas del sistema de prueba, si lo utilizan, es funcional, pueden hacer nómina, dar de alta empleados, calcular, hacer el ajuste, etcétera, pero uno de los problemas es que el nombre de la empresa no se lo pueden cambiar. Si tienen la versión de prueba, siempre les va a aparecer como empresa inválida. SA. ¿Sí? Pero sí pueden poner trabajadores, puestos, departamentos, calcular la nómina, etcétera. No hay problema. Es funcional. Otra de las desventajas es que al tener la versión de prueba, bueno, la principal desventaja es que solo será por 30 días. La segunda desventaja es que no cambian el nombre de la empresa. Tercera desventaja, solo pueden dar de alta una empresa. No pueden dar de alta empresa 2, empresa 3, empresa 4, empresa 5, nomás una. ¿Sí? Y en el caso de la licencia, ya sea en renta o tradicional, pueden dar de alta hasta 99 empresas, sin problema. Otra desventaja de la versión de prueba es que es sin folios, no pueden timbrar. No pueden timbrar. ¿Sí? Bueno, pero de ahí en fuera tienen el sistema funcional, opera sin problema. Yo lo instalo, me pregunta si quiero activarlo o quiero la versión de prueba, le digo que la versión de prueba y ya luego me pregunta si quiero dar de alta a una empresa. ¿Sí? Y le digo crear nueva empresa o nueva base de datos, le doy siguiente, me pregunta la fecha de la nómina, aquí me muestra datos empresa 01, solo puedo hacerlo con una. La fecha de la nómina, esta sería la fecha de pago o la fecha de corte, no es la fecha inicial, sino la fecha final. Si yo voy a trabajar con nóminas quincenales y quiero empezar desde enero, aquí no le diría 1 de enero, aquí le diría 15 de enero. Es el último día del primer periodo, ¿sí? Esa es la fecha que se pone aquí. Capturo la fecha, le doy siguiente y el sistema me sugiere. Y es la misma sugerencia que yo les hago. El sistema trae por default un catálogo de percepciones y deducciones. Yo les sugiero que ocupen ese. Más adelante ustedes pueden meter sus propios conceptos, pero yo les sugiero que acepten el catálogo de percepciones y de deducciones. ¿Por qué razón? Porque ya viene configurado para las bases fiscales. Les voy a poner un ejemplo. Oye, el aguinaldo para ISR está exento o está grabado. Y dice la ley de renta en el 93 fracción 14. Está exento 30 UMAS. El excedente está grabado. Si yo decido capturar mis propios conceptos y cuando entro a NOI por primera vez en la empresa me dice, ¿quieres el catálogo estándar? Si le digo que no, yo voy a tener que hacer, primero, voy a tener que dar de alta mis conceptos. Dar de alta el sueldo, dar de alta el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, los conceptos que yo vaya a utilizar. Y no solamente los voy a dar de alta, los tengo que configurar. Entonces, ¿cómo le digo al sistema que el aguinaldo está exento en 30 UMAS y el excedente está grabado?
Por eso les sugiero los catálogos, el catálogo estándar que el sistema trae. Más adelante, ya que vayamos aprendiendo bien la lógica y demás, los podemos, ya si quiero, yo puedo crear mis propios conceptos, ¿sí? Pero de entrada yo les recomiendo que aquí le digan que sí. Y lo mismo en el catálogo de tablas. ¿De qué tablas nos habla el sistema? De distintas, pero una de ellas es la tabla de integración. Es la tabla de integración. O sea, hace del factor del SDI. Si yo le digo que no quiero las tablas que me sugiere el sistema y yo quiero capturar las mías, tendría que aprender esto. Y no solamente en el salario diario integrado, sino en otros conceptos para otros marcos normativos. ¿Sí? Vamos a entrar en su momento a las tablas. Entonces, yo les sugiero que aquí le digan que sí. Una vez que le dicen que sí en los conceptos y en las tablas, ya está. Le puedo dar siguiente y ya entro al sistema o le puedo dar configurar. Ahorita vamos a ver el tema de la configuración. ¿Sí? Le doy siguiente y ya está. O si le doy configurar, el sistema me manda a esta ventana, que es a donde yo voy a entrar ahorita, que se llama parámetros del sistema. ¿Sí? Entonces, miren, yo voy a dejar las láminas y ahorita me voy a ir al NOI. Ahorita entramos al NOI. Miren, el sistema, el NOI, al ingresar la primera vez, tengo que configurar lo que se llama parámetros del sistema. Aunque tiene otra plataforma que se llama parámetros de la nómina. Entonces, miren, lo que yo haga aquí donde dice parámetros del sistema, se hace por única vez y se queda grabado para la empresa en todos los periodos. ¿Sí? Lo hago una vez y ahí se queda. No necesito hacerlo cada nómina, cada semana, cada quincena, cada catorcena. Ahorita vamos a revisar qué hay aquí en parámetros del sistema. Pero cuando nosotros movemos parámetros de la nómina, como su nombre lo dice, son parámetros de la nómina, esos parámetros aplican nada más a esa nómina. Si en el siguiente periodo yo le muevo algo a parámetros de la nómina, solo surte el cambio para ese periodo. Los periodos atrasados no los afecta, se quedan como los tenía en su momento. ¿Sí? Entonces, los parámetros del sistema se hacen por empresa y afecta a esa empresa siempre. Y los parámetros de la nómina se hacen por nómina, por cada nómina. Entonces, yo puedo cambiar unos parámetros de la nómina para este periodo y para el otro periodo tener otros parámetros. Pero cuando hablamos de parámetros del sistema, son las mismas reglas para todas las nóminas, para todos los periodos de esa empresa. ¿Ok? Entonces, miren, voy al NOI. Permítanme tantito aquí. Ahí voy, permítanme. En este caso yo ya tengo varios periodos, ustedes nada más les aparecería uno, que sería el número 1.
eligen el periodo, el que quieran. Bueno, en este caso ustedes uno, si ya tienen información, bueno, pues ya sería una circunstancia diferente. Y yo voy a ir, miren, aquí está lo que les digo, parámetro de la nómina, lo voy a abrir para que vean. ¿Sí? Tiene 3 pestañas, en su momento lo vamos a platicar. La pestaña generales, la pestaña cuotas del IMSS, la pestaña retención del IMSS. Cada pestaña tiene sus propios campos que yo puedo activar, desactivar o llenar, elegir, etcétera. ¿Sí? Los cambios que yo haga acá aplican nada más a este periodo, a los atrasados no los afecta. Pero antes de parámetros de la nómina, me voy aquí donde dice configuración y elijo parámetros del sistema. Aquí es donde voy ahorita. Y les platico. Primero, tengo el botón datos de la empresa. Un botón que dice configuración de base de datos. Otro que dice parámetros del sistema. Otro que dice trabajadores. Otro que dice aplicaciones asociadas. Vamos a entrar a cada uno para comentarlo. Otro que dice recibo electrónico y uno que dice correo electrónico. Cada uno de estos botones del menú vertical que aparece en el costado izquierdo tienen sus propias opciones. Si me voy a datos de la empresa, tiene 3 pestañas: razón social y logo, registros patronales y domicilio fiscal. Los que aparecen con botón naranjita son obligatorios para efectos del timbrado. Si no está lleno, no puedo timbrar. ¿Sí? Por ejemplo, aquí el código postal lo tengo que poner, si no, no voy a poder timbrar. Aquí el número de la empresa, el sistema se lo pone en automático. Razón social, tengo que ponerlas, llenarle algo, si no, no puedo timbrar. El régimen fiscal de la empresa, en registros patronales el código postal, en domicilio fiscal el código postal. Bueno, entonces decimos, en el botón datos de la empresa tengo 3 botones, 3 subopciones: razón social y logo, registros patronales y domicilio fiscal. En el botón configuración de base de datos tengo 2 pestañas: directorio de datos y directorio de formatos. Aquí lo recomendable es no moverla. ¿Sí? Yo puedo redireccionar un formato diferente que está en otra carpeta, etcétera, y el sistema lo tomaría, pero lo aconsejable es no moverle. Los parámetros que trae el sistema y los formatos que trae el sistema pues son funcionales, entonces no necesito cambiarlos. El botón parámetros del sistema tiene a su vez 3 pestañas: generales, percepciones y deducciones y bases fiscales. Ahorita entramos a revisarlo. El botón trabajadores solamente tiene una opción que dice campos libres y aquí le puedo agregar más campos. Esto es útil cuando yo quiera reportar o emitir un reporte con ciertos filtros. ¿Sí? Yo aquí puedo capturar los filtros y sobre esos filtros después decirle al sistema. Un ejemplo. Yo aquí le puedo decir al sistema, ¿qué les gusta? Agregar una sección que se llame ya tuvo COVID, por ejemplo, ¿no? Aquí le doy a agregar y le pongo el campo ya tuvo COVID. Y cada que yo alimente un trabajador, le voy a decir al sistema que me pregunte eso, ya tuvo COVID, y le voy a marcar sí o le voy a marcar no. Y si un día me dicen, oye, de los 800 empleados quiero que me digas quién tiene COVID, pues desde acá le digo al sistema, emíteme un reporte con este filtro que ya tuvo COVID. Entonces me sirve para eso, esta parte. Y normalmente los filtros que ya trae Aspel por default son muy útiles, no necesito más, pero ya sería, digamos, un caso particular que se requiere información específica. Otro ejemplo pudiera ser que yo le diga al sistema, habla inglés. Y la respuesta sí o no. Le agrego el campo para que cuando capture los datos del trabajador
me pregunte si habla inglés o no y le diga que sí o no, y en un momento dado que se requiera una promoción porque tengo una sucursal en el extranjero, etcétera, pues oye, híjole, pero ¿sabe inglés? Híjole, no. Pues le digo, no, a ver, pásame un reporte de los que saben hablar inglés. Sí, pues para eso me sirve eso, ¿no? Bueno, aplicaciones asociadas normalmente el sistema maneja 3, ¿sí? Cuando ustedes están capturando dentro de NOI, el sistema ya trae por default una calculadora, que no está muy bonita, hagan de cuenta que es la que trae Windows, pero la presenta diferente. Sin embargo, yo puedo comprar una calculadora para computadora, la instalo en mi equipo y le digo al sistema, cada que te pida la calculadora, quiero que me traigas o me presentes esa que yo subí, ¿sí? Lo mismo para un editor de textos, ¿sí? Normalmente el sistema trabaja con TXT, pero puedo alimentarle otro, bloc de notas, puedo alimentarle otro, y de hojas de cálculo. Normalmente el sistema labora con Excel, pero yo puedo alimentar otro, ¿no? Bueno. Esta parte en su momento la vamos a platicar, es para la interfaz con contabilidad. Luego viene datos para el recibo electrónico. Si yo quiero timbrar desde NOI, tengo que activar de aquí el usuario, la contraseña que me dio mi proveedor, etc. Y correo electrónico. Bueno, esos son los botones y a su vez los que trae cada una de las opciones. Generales, complemento de nómina, configuración de comprobantes, automatización de comprobantes, y luego viene por acá cancelación, configuración de comprobantes. Bueno, en su momento vamos a revisar. Datos de la empresa. Voy a datos de la empresa, razón social. Aquí capturo los datos de la empresa. Si ustedes tienen la versión de prueba, aquí no le pueden cambiar el nombre. Siempre les va a aparecer como empresa inválida, ¿sí? Pero si tienen una versión en renta, aquí pueden ustedes capturar el nombre de la empresa. También el RFC y el régimen fiscal. Estos 3 campos son obligatorios para el timbrado. Si no lo lleno, el sistema me va a decir que no puede timbrar porque falta un dato de estos. Otro dato que es obligatorio es el número de la empresa, pero eso yo no lo capturo. El sistema se lo pone en automático cada vez que yo voy dando de alta a una empresa, otra empresa, otra empresa. Bueno. Régimen fiscal va a depender aquí de la constancia de situación fiscal, ¿no? Para que yo le active aquí necesito preguntarle a la empresa, al representante legal, al contador, oye, ¿qué régimen tienes? Soy RIF. Ah, bueno, pues te pongo, elijo aquí el RIF, que es el 621, ¿sí? Pero en este caso es una persona moral, entonces es el 601. Me pide que capture el registro patronal. Se los aconsejo que lo capturen. Más adelante vamos a ver su uso cuando se trata de estar manejando esta información para el IMSS. El registro ante el Infonavit normalmente es el mismo, pero si es una empresa que existe desde los 60, los 70, los 80, antes eran 2 registros patronales. Uno daba el IMSS y el otro daba el Infonavit. ¿Sí? Tuviéramos 4, fíjense. Hoy tuviéramos 4. Uno que da el IMSS, uno que da el Infonavit, uno que da el Fonacot y uno que da la STPS, no el REPS. ¿Sí? Bueno, desde el 97 el IMSS y el Infonavit firmaron un convenio de simplificación y ya solamente asigna un registro patronal. Ojalá haga lo mismo Fonacot y en su momento dado a lo mejor también el tema del REPS, ¿no? Para que sea solo un registro para las empresas, ¿no? Con modalidades diferentes. Por ejemplo, el IMSS tiene la modalidad 10. Pues el IMSS pudiera tener la modalidad REPS. Todos los que estén o quieran REPS, pues les doy este registro patronal y sería un registro patronal para todos los organismos, ¿no? Para el IMSS, para el Infonavit, para el Fonacot y para la Secretaría de Trabajo. Bueno, hoy tendríamos 3, ¿no? Bueno, y aquí, si ustedes tienen la versión de prueba, no lo pueden hacer. Aquí yo puedo cambiar el logotipo o eliminar el logotipo. ¿Sí? Cambiarle el logotipo. Este logotipo viene en los recibos de nómina, se imprimiría en los recibos de nómina. ¿Sí? O en algún otro reporte que la empresa decidiera emitir, ¿no? Desde el mismo sistema de nómina.
pero les voy a mostrar el PDF de la nómina, un recibo de nómina, vean, y aquí viene el logotipo, ¿sí? Entonces, si quiero, le puedo cambiar el logotipo, se lo quito, que no traiga ningún logotipo, ahí está. Eso es en las pestañas razón social y logo. Ahí no hay pierde, es muy fácil, ¿no? En registros patronales, si yo manejo varias sucursales, el sistema nos permite alimentar los registros patronales aquí. Yo lo único que tengo que hacer es decirle aquí al sistema múltiples registros patronales. Le cliqueo y el sistema ya me permite agregar otro registro patronal. ¿Sí? Le doy guardar o le doy nuevo y otro. Si yo tengo 80 sucursales con 80 registros patronales, aquí capturo los 80. Incluso por cada registro patronal le digo el salario mínimo. ¿Sí? Su área geográfica y el código postal. En mi caso, como solamente voy a trabajar con una sucursal o con una matriz, le desactivo múltiples registros patronales y todo lo demás ya no se llena. ¿Sí? Bueno. Y tercero, datos del domicilio fiscal. De todos estos, el obligatorio para el timbrado es el código postal. Con que tenga el código postal, ya puedo timbrar, pero la recomendación es, bueno, captúrale tu domicilio fiscal. La calle, el número interior, el número exterior, la colonia, la población, el municipio, el país, código postal. Y el lugar de expedición, que ya el sistema no saca la ciudad, sino un código postal, que viene siendo este. Bueno, eso tenemos en datos de la empresa. Aquí no hay pierde, simplemente es llenar cierta información de acuerdo a los documentos. Aquí en configuración de base de datos, yo les comentaba, no nos metemos, tal cual aparezca, así le dejo. Tanto en directorio de datos como en directorio de formatos. Así se ve. ¿Sí? Bueno, parámetros del sistema. Aquí tenemos 3 pestañas. Yo les voy a comentar. No es complicado. Es fácil. Cada una de las opciones. Miren, estamos en parámetros del sistema generales. Redondeo a pesos. Este normalmente no se marca. Yo se lo marcaría si pagara en efectivo. Imagínense que yo tengo 3 empleados. Trabajador 1, trabajador 2, trabajador 3. Y el neto, ya con descuentos, percepciones, deducciones, de aquí me saliera 1580.22. Y luego aquí me saliera 3520.19. Y luego aquí me saliera 4815.72. ¿De dónde voy a sacar una moneda de 2 centavos? O 4 monedas de 2 centavos más una de 1 centavo. Es complicado. Se le digo al sistema, yo le marco aquí, redondeo a pesos, y entonces el sistema me facilita porque me dice, bueno, te voy a poner 1580, 3520 y 4815. Olvídate de los centavos. ¿Sí? Y al final te genero un efecto neto de del redondeo. A quienes les quité, a quienes les aumenté, ¿no? Les redondeé para arriba, les redondeé para abajo y te muestro el efecto neto. Ya tú verás si te conviene así. Entonces, esta opción normalmente se marca cuando pagamos en efectivo. Entonces, si pagamos con transferencia, lo que salga con centavitos, sí, el banco lo va a depositar. Lo que ya no va a poder hacer el trabajador es retirar 1 centavo, ¿no? Pero él lo va a tener ahí. Bueno, manejo de puestos. Aquí normalmente se le dice que sí. Si yo tengo un trabajador, yo les hablaba hace un rato del organigrama de la empresa. Entonces, yo
tengo el trabajador 1, necesito decirle al sistema porque me conviene, porque son los reportes que yo podría imprimir, le digo, permíteme decirte en qué departamento está. Está en el departamento de contabilidad. Y le digo al sistema, permíteme decirte en qué puesto es auxiliar contable. Para que el sistema me permita asignarle departamentos y puestos, yo necesito tener palomeado aquí. Manejo de puestos, manejo de departamentos. Se recomienda palomearlo. ¿Sí? Porque en la medida que más información brinde de mi empleado, mejores reportes me va a emitir el sistema. Otro dato, clave secuencial de trabajadores. Si le digo que sí, así como está aquí, cada que yo vaya metiendo un trabajador, el sistema le va asignando un número consecutivo. Si ya metí a 15 trabajadores al NOI y capturo otro, le va a poner el 16 y no me va a dejar cambiarlo. Y luego capturo a otro, me va a poner el 17 y le digo a otro el 18 y no me deja cambiar. Si yo quiero asignarle mi propia clave a esos trabajadores, la recomendación es que aquí no se marque. Y de hecho yo les recomiendo que no la marquen. Cuando empecemos a hacer los ejercicios, ustedes van a ver que yo les digo, a ver, ¿qué número, por ejemplo, qué número de trabajador tiene? El sistema aquí nomás le pondría un consecutivo partiendo del anterior. Pero cuando yo le desactivo la casilla, yo le puedo poner mi propio número. Y aquí yo les recomiendo que el número de trabajador, si bien es cierto, sea un secuencial respecto del anterior, pero que me identifique desde el número en qué departamento está. Entonces yo aquí le puedo decir, es el número C16. Y yo ya sé que todos los que empiezan con C son de contabilidad. O si está en operaciones, le digo una O16. Está en operaciones y es el número 16. Entonces, por eso aquí la recomendación es decirle, clave secuencial, no, desactivarlo. Lo mismo en clave secuencial de puestos. Cada que yo dé de alta un puesto, le va poniendo un folio consecutivo. Aquí la idea es que yo el puesto le ponga un número de acuerdo al puesto. No es lo mismo que el sistema me diga, este empleado está en el puesto 25. ¿Y cuál es el puesto 25? A que me diga, este empleado está en el puesto de aus contable, por ejemplo. ¿Por qué me permite asignar ese puesto? Porque aquí le dejo desactivado, clave secuencial de puestos. Lo mismo en departamentos, departamento de contabilidad, departamento de operaciones, departamento de finanzas. Si yo lo desactivo, el sistema me permite ponerle mi propio número a cada departamento. Y captura de días de disfrute y prima vacacional, aquí yo les aconsejo que lo dejen marcado. Si lo dejan desmarcado, el sistema, si se lo quitan, el sistema no les va a permitir cuántos días de vacaciones y de prima vacacional va a tener el trabajador. El sistema se los va a calcular en automático y a veces esos cálculos no son exactos, por alguna razón. ¿Sí? Más adelante se los voy a platicar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ya son las 8. Por hoy vamos a dejarle ahí. Perdón, se me olvidó preguntar si habían preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, sí tenemos preguntas. A ver, ¿podemos platicar 5 preguntas? Creo que acabamos a las 8, ¿verdad? Sí. Sí, okay, a las 8. Podemos platicar 5 y nos vamos, por favor. Sí, ok. Nos pregunta Patricia Mora, si en una empresa con 2 o 3 registros, ¿cómo se hacen los movimientos para cada registro? Puesto que cada registro tiene diferente código postal. Claro, ya se los comentaba aquí en donde decíamos datos de la empresa, registros patronales, aquí tú le activas y ya el sistema te permite capturar los que tengas y a cada uno asignarle su código postal. Adelante.
Juan Manuel, buenas noches. ¿Existirán planes semejantes en Compaq basado en las ventajas y desventajas que mencionó en Aspel? Compaq tiene un gran problema, ¿eh? El programa de Compaq es en renta, ¿sí? Pero la renta se paga anual. Implica un costo similar al de Aspel, pero en compra. Compaq tú pagas 9,000 pesos, pero es en renta. Ese es un problema de Compaq, ¿sí? Pero tienen sistema, pero, y es copiado de Aspel, porque empezaron Aspel, inclusive Microsoft le copió Aspel, pero es un costo que desembolsas al principio fuerte. Es un problema. Adelante. De Luis Enrique, una duda. ¿Qué se recomienda en tema de contratos laborales cuando es industria de la construcción y es muy difícil establecerlo por las características del giro y que los trabajadores son muy rotativos? Bueno, allí el contrato por default es para obra determinada. Ese es el contrato por default. Y ese es el recomendado. Un contrato para obra determinada. Esa es la regla. Adelante. De Silvia Susana. Buenas noches. ¿Es obligación depositar el contrato ante previsión social? No, el individual no. El colectivo sí, la ley lo marca. Si no, no es válido. Pero el individual no. El individual te lo dejas. De hecho, el individual nadie lo deposita. Todo se queda interno. La última y nos vamos. Sí, de Erika Berenice. Si manejo la periodicidad por semana, quiero entender que tampoco puedo tener 7.03. ¿Es correcto? Son 7. Si es quincena, son 15. Si es catorcena, son 14. Y si es semana, son 7. No hay más. Así sería. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos el siguiente martes, si Dios quiere, para seguir platicando de esto y empezar a meter datos y realizar nuestras prácticas. Muchas gracias a todos. Síganse cuidando. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Agradecemos al expositor y a los participantes que nos acompañan el día de hoy. Que tengan una excelente noche.